Marcos capítulo número 10, versículo número 46. Los que estén ahí conmigo digan amén, por favor. Muy bien, dice así, atención. Entonces vinieron ¿a dónde? A Jericó. Y al subir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Versículo 52 dice: y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús. ¿Qué dice la Biblia? En el camino. Muy bien. Versículo número 43. Déjenme hablarle de las características que aquí en la Biblia están de Bartimeo, y vamos a centrar la historia en Bartimeo. El versículo 43 habla de 4 características del ciego Bartimeo. Número 1, que era ciego. Este es muy relevante y muy importante, igual que todas las demás. Número 2, que era hijo de Timeo. La Biblia dice en el versículo 43 que él tenía un papá. 46, que él tenía un papá, y que el papá, según la cultura, era muy reconocido. Escuche esto: este es el hijo del pastor, este es el hijo del alcalde, este es el hijo del profeta. Hijo de Timeo, dice la Biblia en el versículo 46. Tercera característica, dice que estaba sentado junto al camino. No en el camino, junto al camino. Y cuarto, dice que estaba mendigando. Diga conmigo, mendigando. No mendigando, mendigando. 4 características que en esta enseñanza quiero que usted las tenga bien presentes, porque vamos a hablar de ellas. Ciego, hijo de Timeo, sentado junto al camino y mendigando. ¿Está conmigo? Esta es la definición de la Biblia en el versículo 46 de quién era Bartimeo. ¿Listo? Versículo número 47 dice así: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Escuche esto: Bartimeo hace declaraciones personales. Imagen número 1. En otras palabras, se muestra necesitado y vulnerable a la hora de acercarse a Jesús. En otras palabras, cada vez que nosotros nos acercamos a Jesús, nuestra actitud debe ser de necesidad y de vulnerabilidad ante Dios. ¿Me está escuchando? Si usted va a orar, tiene que hacerlo como buscaba Bartimeo a Jesús. Usted puede ser lo que sea, pero si yo voy a referirme a Jesús o a buscar a Jesús, tengo que hacerlo con una actitud de que necesito de Dios y que soy vulnerable frente a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así lo buscaba Bartimeo. Bartimeo hace declaraciones personales: ayúdame, sáname, ten misericordia de mí, yo necesito de ti, ayúdame a mí. Se mostraba vulnerable. Ahora, esa vulnerabilidad lo llevó a tener que enfrentar la oposición. Versículo número 48 dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Imagen número 2, la posición frente a la oposición. Escuche esto. Número 1, hablamos que frente a Dios yo me muestro necesitado y ¿qué? Vulnerable. ¿Está conmigo? A ver, los que estén dormidos digan amén. Bueno, voy con los que no están dormidos. Si voy ante Dios, bájale un poquito, un poquitico nomás, Julián, un poquitico, bájale el micrófono. Si yo me presento ante Dios, me presento
como necesitado y me presento vulnerable, es decir, me rindo frente a Dios. Esta era la actitud de Bartimeo hacia Dios. Pero número 2, cuando él iba a tratar de llegar a Jesús, antes de llegar a Jesús como vulnerable y como necesitado, tuvo que enfrentar la oposición. Es decir, ¿cuál es la posición correcta para enfrentar a la oposición para poder llegar hacia Jesús? Escúcheme muy bien. Y este tema es muy interesante. ¿Cuál es la posición correcta a la hora que estamos frente a la oposición? ¿Sabe cuál era la oposición de Bartimeo? Cállate, ciego. No grites, no me desesperes. Jesús no te va a escuchar. Jesús tiene cosas más importantes que hacer. No vayas a la iglesia, no abras la Biblia. Dios nunca va a hacer lo que tú quieres. Dios no te va a sanar, Dios no te va a levantar de ahí. Tu condición nunca va a cambiar. Siempre serás el mismo hijo de tigre, sale pintado. Esa es la oposición que se levantaba. Pero la posición de Bartimeo frente a la oposición, dice la Biblia, era gritar más fuerte: ¡Hijo de David! Entre la gente más se metía con él, entre la gente más quería callarlo, él más fuerte gritaba, más duro alzaba su voz frente a Dios. La gente lo callaba, pero él se sobrepuso. Necesitaba mostrarse fuerte y decidido ante las personas, pero ante Jesús necesitaba mostrarse vulnerable. ¿Me está escuchando? La gente cambia los roles. La gente se muestra muy vulnerable frente a la misma gente. La gente anda con cara de yo no fui, de pobrecito. ¿Ha visto la actitud de esa gente? Por todo lloran, todo el tiempo con la cabeza así, boca abajo. Por todo lloran, por todo. Es unas emociones ahí que a mí me desespera, tanta lloricadera y tantas emociones. Y se muestran vulnerables gente a la gente. Y cuando llegan a Jesús se muestran es fuerte. Como que no necesitan, sino que más bien es un privilegio que yo ore a Dios. Se cambian las posiciones. La posición frente a la gente es que tú no tienes por qué mostrarle la necesidad a la gente. ¿Cuántos dicen amén? No tienes por qué andar con una actitud de derrota, sí, todo, ay, lloremos por todo, estamos mal, estamos como Dios quiere. ¿En serio Dios quiere que vivas y tengas una actitud así, aunque estés pasando un momento difícil? No, Señor, tu posición frente a la oposición debe ser fuerte. Si la gente te dice que no puedes, usted dice, yo voy a poder. ¿Cuántos dicen amén? Si la gente dice que no vas a ser capaz, todo lo podemos en Cristo que nos levanta, que nos fortalece. Si la gente te dice que no, tu mente te dice que no, tu posición no es de vulnerabilidad frente a la gente. Y menos cuando estás en una posición de autoridad y de liderazgo. Moisés nos enseñaba, señores, y esto es uno de los mensajes que más me gustan y me conmueven en la Biblia. Moisés como líder le decía al pueblo: Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo. No estén tristes, no lloren, no renieguen. Y él iba y se metía a la carpa con Dios y se sentía vulnerable. Señor, no sé qué hacer. Señor, ayúdame. Señor, estoy que me muero. Tengo más dudas que el pueblo. Y salía de la carpa, tranquilos, Dios va a hacer. La gente llama esto hipocresía. Yo lo llamo una posición frente a la oposición. ¿Cuántos dicen amén? Ante Dios soy menos que una hormiga. Esta es una expresión de un escritor. Esta expresión la vi en un libro que me leí de el fundador de Jucum. Cuando estuve en Argentina por allá en el 2018, me pusieron a leer como nunca en la vida. Y uno de esos libros que tenía que hacer tesis de ese libro hablaba de un llamado misionero. Él hablaba de esta frase y me impactó muchísimo. Y dice así: ante Dios soy menos que una hormiga. Es decir, ante Dios yo tengo que verme menos que una hormiga. Vulnerable, necesitado, incapaz, cero independiente.
Ante Dios es un privilegio estar ante Dios. Pero ante el diablo soy más que un gigante. ¿Aló? Es decir, yo voy a Dios y yo veo a Dios así. Pero si voy ante el diablo, yo veo al diablo así. ¿Aló? Ante Dios soy una hormiga, ante el diablo soy un gigante, en el nombre de Jesús. Posición frente a la oposición. No cambie los roles. Por favor, se lo pido, no me desespere y ande con esa actitud de derrota y de alma y de que por todo llora. Lloremos con los que hay que llorar, pero lloremos un ratico, no pasemos llorando todo el día. Por favor, no tengas actitud de derrota frente a la gente. Yo entendí una cosa. Yo le muestro mi necesidad a quien puede ayudarme. ¿Aló? ¿Para qué le vas a decir a alguien que no puede ayudarte que necesitas dinero si no puede ni siquiera prestarte? ¿Para qué quedas vulnerable y en la boca de la gente si no puede ayudarte? ¿Para qué vas a contarle tus problemas y a volverte vulnerable frente al vecino para que después ande chismeando de ti? Nos encanta abrir el corazón a todo el mundo y desahogarnos, pero nos desahogamos con la persona incorrecta. Para eso está Dios, señores. Para eso tienes una relación con Dios. Para eso tienes libre acceso al trono de la gracia. Allá es donde tienes que estar vulnerable. Allá es donde tienes que abrir tu corazón. Allá es donde tienes que sentirte como una hormiga. Allá es donde tienes que expresar tus miedos, tus temores, tus angustias. Allá es donde tienes que derramar tu alma. Allá con Dios. Pero con la gente, señores, póngase firme. Demuestre a la gente que usted es alguien de Dios, que puede tener el corazón apachurrado, pero su posición frente a la posición es correcta. ¿Cuántos dicen amén? Así que tú eres una hormiga frente a Dios, pero frente al diablo eres un gigante. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Vamos, denle un aplauso a Dios si usted lo cree. Versículo número 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Quiere decir que Bartimeo llamó la atención de Jesús. Escuche esto, llamó la atención de Jesús. ¿Por qué llamó la atención de Jesús? Por su posición frente a la oposición. Bartimeo venía gritando desde que Jesús arrimó a la aldea. Pero lo que llamó la atención de Jesús era su fe demostrada en una obra. Es decir, él le llamó la atención que la gente lo quería callar, que la gente lo quería someter, que la gente lo quería apachurrar, pero que él no se dejó. Y eso llama la atención de Jesús. Y dice el versículo entonces 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama, dice la Biblia. La vulnerabilidad tiene la capacidad de llamar la atención de Dios. Un corazón que se muestre necesitado frente a Dios. ¿De quién estás llamando la atención con tus lágrimas y lloriqueos? ¿De quién estás llamando la atención con esa actitud de derrota, bajándole la cabeza? ¿De la gente que no te puede ayudar? ¿O quieres llamar la atención de Dios? Que Él sí puede ayudarte, que Él sí no te va a decepcionar, que Él sí no te va a desamparar, que Él sí va a estar contigo hasta los últimos días de tu vida. Jesús fue el que dijo que estaría contigo, no la gente. La gente le gusta más llamar la atención de la gente que llamar la atención del Señor. Bartimeo logró llamar su atención. Salmos capítulo 51, versículo 17, un salmo muy conocido. Parte diciendo que el corazón contrito y humillado jamás Dios lo despreciará. Jamás. Diga conmigo, jamás. Creo que le estás contando cosas a tu vecina que le tienes que contar a Dios. Cuando vas necesitado y vulnerable, Dios jamás, escúchalo bien, jamás
Cuando tiene la atención de Jesús, los mismos que le rechazaban y lo callaban, ahora lo alentaban. ¿Me está escuchando? Le daban la mano y lo ayudaban. Qué tremendo. Mire lo que dice el versículo 50, versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamar, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. La misma gente que le estaba diciendo: cállate, ciego, cállate, deje de hacer bulla, a mí qué me importa sus problemas, a mí qué me importa que usted esté ciego. Cuando ese ciego llamó la atención de Jesús, ese mismo que le estaba poniendo la pata le dijo: ten confianza, levántate, el maestro te llama, vamos, venga. Cuando logras llamar la atención de Jesús, los que un día te rechazaban, ahora lo estaban alentando. ¿Me está escuchando? ¿Cuál es el punto? Imagen número 5. ¿Cuál es el punto de este detalle? No dejarse condicionar por las opiniones de la gente, ya que estas opiniones cambian constantemente sin demasiada lógica. La gente va a hablar. ¿Aló? Jesús decía, a Juan el Bautista lo criticaban porque no se relacionaba, y al Hijo del Hombre que come con el pecador también lo critican. La gente siempre va a hablar. Los que un día te estaban poniendo la pata, otro día te van a alentar. Los que un día te alentaban, otro día te van a dar la espalda. Los que un día juraron incondicionalidad y lealtad contigo, un día van a ser desleales. Decía yo un ayuno acá, a los que vienen, a un matutino le decía: téngale miedo a la gente lambona. Esa gente que se sobreexalta en elogios y todas esas cosas, téngale miedo. Téngale miedo a la gente que te hace promesas que usted ni siquiera le ha pedido que hagan. Siempre te seguiré, voy contigo donde quieras. Ojo con esa gente, porque esa misma gente puede cambiar sin meterle lógica. ¿Por qué cambió? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué me dio la espalda? ¿Por qué ahora me apoya? ¿Por qué ahora me odia? ¿Por qué ahora me ama? Sin meterle tanta lógica, la gente cambia. Así que el punto es no dejarte condicionar por lo que diga la gente, porque ese mismo que le decía a Bartimeo que se callara, ese mismo después lo estaba alentando. Así hay gente en tu familia. Levánteme la mano, por favor, porque quiero declararle esto sobre tu vida. Declaro sobre tu vida que la gente que un día te quiso arruinar, que la gente que un día te quiso poner la pata, que la gente que un día habló mal de ti, que la gente que un día te criticó cuando estabas en las malas, que esa misma gente que un día quiso ponerte la pata en tus peores momentos, esa misma gente, cuando llame la atención de Jesús, te alentará y dirá: yo creí en ti, yo sabía que lo ibas a lograr. Pero sabes que no le metas lógica, no te desquites con la gente, no tiene nada que ver la gente. Ese es el proceso de la vida. Por eso tú no tienes que llamar la atención de la gente, tú no tienes que estar enfocándote en la gente, sino aquel que te dio la vida, que te va a sacar en abundancia. Así que tu lógica no se la puedes dar a la gente, no le puedes dar tu razón a la gente. Métele fe a tu proceso, porque los que un día hablaron mal van a hablar bien de ti. Ese es el punto. No es la gente. La gente almática se queda pensando en la gente. ¿Sabe qué hizo José? Los hermanos que lo vendieron para mal, dice la Biblia. Después José, en otra posición, le dijo: le voy a dar de comer. Cuando quieres llamar la atención de la gente, si fuera José, los haría aguantar hambre. Por eso tu atención no es la gente. ¿Qué más cachetada le podemos dar al diablo que el que un día quiso pisotearte, Dios te use para ayudarle? ¿Aló? Si no entiendes esto, el día que Dios te honre, vas a usar la honra para pisotear al otro. Y no puede ser así. La cachetada no es a la gente, la cachetada es para el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga conmigo: las cachetadas no son para la gente, las cachetadas son
para el malo. ¿Cuántos dicen amén? El diablo se va a confundir cuando ayudes a los que un día te hundieron. Así que ese es el punto aquí, que Bartimeo sabía que no era un tema de la gente. Versículo 50, voy rápido porque se nos fue el tiempo. Él entonces, arrojando su capa, cuando lo trajeron ante Jesús, la primera reacción es arrojar su capa. Déjeme esa imagen ahí un rato a las 6. Ojo a esto. La capa representa su condición. En ese tiempo, quien le ponían una capa, no túnica, era muy diferente la capa a la túnica. Dice que en ese tiempo a los mendigos se les ayudaba dándoles una capa, porque eran mendigos, porque vivían en la calle. Entonces la capa, la intención de la capa era protegerlos del frío en las noches, que el frío era impresionante, y del calor exhaustos en el día. Entonces los protegía del frío y los protegía del sol. Así que todos los mendigos, los que mendigaban, andaban con una capa que los identificaba como mendigo. ¿Me está escuchando? Pero la capa simplemente es una condición. Escucha esto, una condición. La capa es un agregado. Ojo, no tiene nada que ver, desde las 4 características que le estoy hablando. Una cosa es ser ciego, otra cosa es ser mendigo. Bartimeo podría ser ciego sin ser mendigo, porque dice la Biblia que había muchos necesitados, muchos enfermos, pero no todos eran mendigos. Repito, una cosa es que tú seas ciego y otra cosa es que tú seas mendigo. Pero Bartimeo era los dos, era ciego y era mendigo. La capa representa su condición de mendigo. Esto lo definía no como ciego, sino como mendigo. ¿Me está escuchando? La capa era un agregado que él tenía por ser mendigo. Entonces, muchas personas se ponen agregados en sus vidas y terminan mendigando. ¿Por qué? Porque un agregado es la capa que tú te pones en la vida. Y la gente usa su ceguera para ponerse capas. Es decir, quizás mi vida, yo soy ciego. Un ejemplo, yo no tuve un papá. Si no he tenido un papá, lo invito a encuentro. Y porque no tienes un papá y sos ciego en esa área paternal, entonces usas eso para volverte mendigo y ponerte un agregado. Es decir, volverte un alcohólico. Entonces, como eres ciego en un área de tu vida, usas esa ceguera para volverte mendigo y ponerte agregados en tu vida que no tienen nada que ver con tu destino ni con tu diseño. Entonces, porque te fue mal en la vida, porque alguien te hizo daño, entonces usted le agrega a su vida amargura. Usted le agrega a su vida alcoholismo, drogadicción, sexo, lujuria. Y usted empieza a ponerse capas y capas que te definen por la condición en la que estás. Y eso nos lleva a mendigar después amor, atención, dinero, respeto, aceptación. Bartimeo podía haber sido un ciego sin ser mendigo. Yo me identifico con Bartimeo porque nosotros a nuestra vida en procesos difíciles nos agregamos cosas. Mire, ¿qué rayos tiene que ver el error de otro para que tú saques lo peor de ti mismo? ¿Por qué usas el adulterio del otro para usted volverse una adúltera? ¿Por qué usas el error de tu hermano para tú volverte una sinvergüenza? ¿Por qué te justificas en los errores de tus papás para tú ser peor que tus papás? ¿Por qué si pasas un mal momento en tu vida tienes que usar el mal momento para ponerte capas? ¿En qué momento volviste a adulterar? ¿En qué momento caíste tan bajo en tu vida?
¿En qué momento tuviste que arrastrarte como te arrastraste? ¿En qué momento tuviste que sufrir como sufriste en el proceso? Solo porque no fuiste capaz de entender que la ceguera no tenía nada que ver con tu condición. Yo entiendo que la parte de la ceguera, todos tenemos cosas que nos pasan, que se nos sale de las manos. Así es la vida. Si no le gusta la vida, pídale a Dios que se lo lleve. Pero la vida es injusta, la vida nos maltrata, los hijos no se portan bien, la economía a veces no está bien. Las decisiones de otros no los puedes controlar. Usted no puede controlar que su esposo se porte bien. Usted no puede controlar que sus hijos se porten bien. Usted no puede controlar muchas cosas en su vida. Para eso que no puedes controlar está Dios. Vaya y preséntese vulnerable. Pero por favor, no use la ceguera en la cual estás viviendo para volverte un mendigo. Y Bartimeo, que era ciego, dice la Biblia que le pidió recobrar la vista. Quiere decir que Bartimeo no nació ciego. Bartimeo veía. Y cuando quedó ciego, por cosas de la vida que la Biblia no registra, ¿por qué? Su ceguera lo lleva a mendigar. Pero ¿sabe qué hace Bartimeo? Se me fue el tiempo, Dios mío. Bartimeo dice que cuando llega ante Dios, lo primero que hace, versículo número 50, entonces arrojó su capa. Él llega ante Jesús y lo primero que hace es quitarse su situación de mendigo. Entiende que si está frente a Jesús, no se puede presentar como un mendigo. Y cuando llega ante Jesús se arroja su condición, es decir, esta condición representa todo lo que yo hice justificándome en mi ceguera. Porque Bartimeo no se podía justificar en la ceguera. Su problema no era ser mendigo, su problema era ser ciego. Hay gente que se preocupa más en cosas que no son el problema. Y cuando él llega, arroja su capa, él determina quitarse la capa. ¿Qué es quitarse la capa? Determinar no creerte que eres un mendigo a pesar de que te hayas equivocado, señores. Porque si estás ante Jesús no se acercan los mendigos, ante Jesús se acercan los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Así que si tú fuiste un mendigo en alguna hora de la vida, si tú fuiste mendigo en algún momento de tu vida y te has creído que por ese error que cometiste eso conlleva tu personalidad, eso te define como persona, cuando estás frente a Jesús tienes que quitarte la capa. He venido a decirle a alguien esta mañana en el nombre de Jesús que tus errores, tus pecados no te definen. Lo que hiciste ayer no te define. Vamos, levántame la mano. En lo que hiciste ayer no te define. Los errores de ayer no te van a definir más. Todos los pecados, los errores, las malas decisiones, los malos pensamientos, los horrores que hiciste atrás no te definen. Bartimeo entendió que su condición no era ser mendigo, era ser ciego. Cuando estás frente a Jesús lo entiendes y dices: ¿quién dijo que yo era un adúltero? ¿Quién dijo que yo era un borracho? ¿Quién dijo que yo tengo que terminar como todos los demás? Se despoja de su capa y ahora frente a Jesús entiende una cosa. ¿Por qué se quitó la capa? Porque él vio como Dios lo veía. Présteme las gafas. Estas son las gafas de Dios. Yo a ustedes los veo sin gafas, pecadores, corruptos, perdona las expresiones, ¿verdad? Mentirosos, hipócritas. Los veo sucios. Pero cuando me pongo las gafas de Dios, los veo como hijos. Los veo sanos, los veo restaurados, los veo arrepentidos, los veo transformados, los veo lavados por la sangre de mi Hijo, el Cordero de Dios.
Los veo sin acusaciones, los veo llenos de mi Espíritu Santo, dice el Señor. El filtro. Quizás te has visto como un mendigo toda la vida, pero cuando llegas a Jesús, te ves como Él te ve, con amor que te sostiene. Predicamos hace 8 días. Para eso vino Jesús, para cambiar tu destino, tu diseño y tu propósito. Te puedes ver como te veas, pero cuando llegas a Jesús, tienes que verte como Jesús te ve. Por eso Bartimeo se quitó la capa. Tienes que verte como Jesús te ve. Quizás la gente te ve como la mala mujer de la cuadra. Jesús te ve como una mujer samaritana que tiene derecho a la gracia de Dios. Quizás en el barrio te conocen como el alcohólico, el drogadicto. Jesús te ve como un evangelista, como un empresario, como un pastor, como un hombre de Dios. Nadie que no logró verse como Jesús lo ve pudo tener acceso a la transformación. Los momentos más duros de nuestra vida, que estábamos mal, que es el aliciente para levantarse, que el amor que nos sostiene nos permite vernos como Dios nos ve. Por eso le digo a la gente, por favor, no sea duro con la misma gente. Es más, no sea duro con usted mismo. Somos buenos para criticar al que está acá al frente. Yo hablaba con Ronald en estos días. Le dije, Ronald, el estar acá al frente ministrando te va a meter en presión. La gente te va a criticar cómo te vistes, cómo hablas, si vienes al culto, si no vienes, si das fruto, si no das fruto. ¿Estás listo? Porque sé que tocas una batería, porque sé que tienes una voz muy bonita, pero ¿estás listo para poder asumir toda la presión de la gente? Porque la gente te va a atacar, la gente no te va a perdonar una, la gente te va a señalar, te va a juzgar. Y ya no ha habido comentarios que lo han visto en el carro con otra mujer. Ya viene quién era esa mujer, la esposa. ¿Sí o no, Lady? Eso no pasaba cuando estaba sentado allá. Eso pasa cuando él está aquí sirviendo a Dios. Y si él no entiende que esa es la presión que conlleva estar en el altar, mejor bájese, porque se le va a hacer un daño. Por eso la gente transita por aquí y seguirá transitando, ojalá no, pero usted que está allá tiene que ponerse las gafas y dejar de ser tan duro con la gente, y aún peor, dejar de ser tan duro con usted mismo. Nada ganas siendo duro contigo mismo si eso no te va a llevar al arrepentimiento. El agregado de Bartimeo era ser mendigo, pero su diseño original, dice la Biblia, es ser hijo de Timeo, principal de la iglesia, o sea, con propósito, destino y con un nombre, y aún mejor, con una herencia. La gente lo conocía como mendigo, pero su origen era ser hijo de Timeo. Timeo era uno de los principales de la iglesia, o sea, tenía un puesto, un alto rango en la iglesia. Timeo dicen que era un hombre adinerado, o sea, que tenía mucha herencia para sus hijos. Lo que hizo Bartimeo al quitarse la capa y ver cómo Jesús se veía era dejar de verse como un mendigo y empezar a verse como un hijo de Timeo. Y los hijos, señores, escuche esto: la gente tiene promesas, pero los hijos tienen herencia. ¿Cuál es la diferencia? Imagen número 7. Todas las promesas exigen una demanda para que se cumplan. Ahí está el meollo del asunto, se lo he explicado 1000 veces. No es que Dios mintió, no es que Dios no quiera hacer algo contigo, sino que cada promesa que hay en la Biblia, que se estipulan que son 3773 promesas de Dios para los ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Para los gentiles que somos nosotros.
Hay 7,000 promesas, pero esas 7,000 promesas, la mitad son para el pueblo judío, la otra mitad se estipula que es para los gentiles, o sea, para nosotros. Estamos llenos de promesas de parte de Dios, pero la diferencia es que las promesas tienen una demanda, y si tú quieres que Dios cumpla lo que Él ha dicho y quiere hacer contigo, tienes que cumplir la demanda. Por eso en tu vida hay cosas que no pasan, porque tú no estás cumpliendo la demanda. Pero otra cosa es la herencia, imagen número 8. La herencia no importa qué tan pecador, qué tan sucio, qué tan rechazado seas, qué tan mendigo seas. La herencia se estableció para los hijos, señores. Y cuando usted viene delante de Dios, siguen habiendo promesas, pero ahora por ser hijo tienes herencia, dijo Jesús. Los que van a heredar juntamente conmigo, dijo Jesús. Es decir, cuando eres hijo, entiendes que tienes una herencia, y la herencia no se gana, la herencia no se exige, la herencia no se pide, la herencia no hace que yo haga o tenga condiciones especiales. Yo tengo derecho a la herencia por ser hijo. El mendigo dejó de ser mendigo y entendió que era hijo de alguien que tenía una herencia para él. El mendigo dejó el pecado porque entendió que su papá tenía un puesto de privilegio para él. El mendigo dejó de mendigar porque entendió que su papá tenía mucho más para él. Y que el amor te lleva a entender que eso no se merece, que eso no se gana, señores. El hijo hereda y punto. El hijo tiene acceso y punto. ¿Quién se inventó ese cuento de que hay que ponerle, que vamos a darle más a este porque me cuidó más, que vamos a darle menos a este porque se fue, que este se merece más que este? ¿Quién dijo eso? Está establecido que el hijo tiene derecho a la herencia por partes iguales. Así que tú decides si eres un mendigo que tiene que apelar a ver si puede cumplir las demandas, que no todo el mundo lo hace, o si te crees hijo de Dios y tienes acceso a la herencia en Cristo Jesús. ¿Cuál es la herencia para ti? Tienes derecho a la sanidad, dígame amén. Tienes derecho a ser transformado, dígame amén. Tienes derecho a entrar al lugar santísimo, a orar, a adorar al Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Tienes derecho a estar con Dios, a escuchar a Dios, a relacionarte con Dios, a creer que todo lo que Dios dijo en su bendita palabra es para ti, porque eres hijo. Dele un aplauso al Señor si lo está creyendo. Imagen número 9, voy rápido. Así que, ¿qué hace con esta información? Con este cambio de perspectiva. Bartimeo se levanta y viene a Jesús. En otras palabras, mi fe debe estar respaldada por mis acciones. Si eres hijo, tienes que hacer algo. Los hijos se congregan, ¿cuántos dicen amén? Los hijos hablan con el Padre, ¿cuántos dicen amén? Los hijos honran al Padre, ¿cuántos dicen amén? Los hijos sirven al Padre. Ahí sí quiero escuchar los amenes. Un hijo acciona. Tu fe tiene que estar respaldada por tus acciones. Si sabes que eres hijo, compórtate como hijo, no como un mendigo. Y esto tiene que ver con tu comportamiento, con la conducta. El evangelio de la conducta, que anda buscando que nuestra conducta cambie más que el corazón. Pero cuando el corazón cambia, la conducta tiene que cambiar. El problema es querer cambiar la conducta sin cambiar el corazón. El problema es querer cambiar la conducta sin haber nacido de nuevo. El problema es querer cambiar la conducta de la gente sin haberse encontrado con Jesús. Pero cuando te encuentras con Jesús y eres un hijo, tu conducta tiene que cambiar. Y tienes que empezar a comportarte como un hijo, no como un mendigo. Los mendigos siguen tomando trago y emborrachándose. Los hijos vienen a congregarse y a honrar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los mendigos andan buscando pleito por todo lado y andan buscando ociosidades que hacer. Los hijos estamos leyendo la mente del Señor escrita en una Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Los hijos venimos los domingos a la iglesia. Los mendigos están allá borrachos, guayabados. Perdóneme que le hable así.
Pero cuando yo me encuentro con Jesús, yo tengo que levantarme y accionar. Lo que yo estoy creyendo tiene que notarse en mi vida. Él se levantó y fue a Jesús, corrió a Jesús. Tu fe tiene que estar respaldada por tus acciones. Levante su mano y declare esto conmigo. Diga: mi fe debe estar respaldada por mis acciones. Santiago, muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras. Le cambio la palabra obras por si usted no lo ha entendido. Muéstrame tu fe, yo te muestro mis prácticas. Hay gente que habla muy bonito, pero hace muy poco. Y Santiago dijo: frente a esto, a los habladores que hablen cuanto creen, yo le demuestro cuánto practico. ¿Aló? Dígale que está al lado: ¿eres cristiano, hijo de Dios? Dígale, vamos. Amén. Déjeme terminar. La pregunta del millón. Imagen número 10. Si tuvieras frente a Jesús, ¿qué le pedirías? Frente a Jesús. Piénsela unos segundos. Si te levantas y corres a Jesús, ¿qué le pedirías? ¿Ya sabe qué le pediría? Número 1. No le puede pedir que lo saque de mendigar, porque ya no era un mendigo, se había quitado la capa. Nunca las dificultades, o sea, la ceguera, será un motivo para mendigar. Pudo ser ciego sin llegar a mendigar. Ahora frente a Jesús seguía siendo ciego, pero ya no era un mendigo. Imagen número 11. No es válido que las dificultades te lleven a tener agregados. Es decir, si yo estoy frente a Jesús, yo no le puedo pedir por mis agregados. O sea, sí lo puedo hacer, pero si yo estuviera frente a Jesús, yo no le pediría al Señor eso. Pues yo, o es lo que veo que hizo Bartimeo. Bartimeo nunca habló de su capa ante Jesús. ¿Y sabe qué me lleva a entender esto? Que la capa, quitarse la capa es una decisión tuya. Si quizás una de las peticiones que usted le decía al Señor es que le cambie su condición, es válido, pero perdería la oportunidad de pedir algo más relevante. Porque el solo hecho de tener a Jesús, escucha esto, de arrepentirte, el arrepentimiento te ayuda a quitarte la capa. Así que si pediste cosas como ser sano, ser libre, dejar algunas conductas, es válido, pero yo no perdería la oportunidad si fuera un deseo que me iba a cumplir. Enfócate en tu verdadera necesidad, no en tus agregados, lo que realmente puede cambiar tu vida. Hay gente que está pidiendo dones, dinero, trabajo, estudios. Y la pregunta es, ¿realmente es eso lo que necesitas? Imagen número 2. Esta pregunta revelaría el motivo real. ¿Por qué estoy buscando a Dios? Y aquí florece el corazón. Si estás frente a Jesús y le estás pidiendo una casa, Jesús es una casa para ti. El día que te la dé, lo dejas. Si estás buscando que Dios apague tu fuego, el día que Dios venga como bombero a apagarte el fuego, ese día lo dejas. Esta pregunta revela las intenciones por el cual realmente estás sentado aquí, por el cual realmente oras, por el cual realmente ofrendas, diezmas, por el cual realmente ayunas, por el cual realmente sirves. Porque esta pregunta va a revelar las intenciones de tu verdadero corazón. Y si tu deseo es una vil casa, es demasiado poco.
Si tu deseo es ser sano, es demasiado poco. Muchos fueron sanados en la época de Jesús, pero pocos lo seguían, dice la Biblia. Hoy las iglesias están llenas de gente que solo les interesa que Dios les quite la capa. Siempre habrá cosas más profundas que Dios quiere que pidas. Por ejemplo, Salomón. ¿Quién se le ocurre ofrecer 1000 holocaustos, llamar la atención de Dios y cuando Dios viene, pedir sabiduría? ¿Quién se le ocurre llamar la atención de Dios en un culto, en un ayuno, y cuando Dios viene, pedirle sabiduría? Pedirle que transforme tu vida, pedirle que te lleves a amarlo más a Él, pedirle que por favor no permitas que te apartes de Él. Estas cosas, cuando pides cosas profundas a Dios, estas cosas le hacen a Dios, yo me imagino como así en la cabeza. Y ahí es donde Dios sonríe y empieza a dar mucho más de lo que pediste. Salomón pidió sabiduría y recibió sabiduría, riquezas, inteligencia, fama, poder. Una cosa sabia desenlaza lo demás. Así que repito, ¿qué estás pidiendo? ¿Por qué estás viniendo a la iglesia? ¿Estás pensando en agregados o estás pensando en pedir cosas profundas? Finalmente Bartimeo pide recobrar la vista. Él no era ciego de nacimiento. En algún momento de su vida había perdido su diseño original. El milagro que pidió fue recobrar su diseño. O sea, volver a ser como Dios lo creó. Repito, el problema no es la capa, el problema es dejar de ser lo que Dios dijo que yo fuera. ¿Me está entendiendo? Regáleme unos minutos, hoy el culto se nos extendió un poquito, pero déjeme terminar porque sé que Dios está hablando. Entonces, Bartimeo no solo estaba pidiendo que le regresaran la vista, Bartimeo le estaba pidiendo a Jesús, era: Señor, yo quiero volver a mi diseño original. Yo quiero volver a ser como tú me creaste. Yo quiero llegar a cumplir el propósito con el cual tú me creaste. Señor, si soy ciego no puedo cumplir el propósito porque tú no me hiciste ciego. Señor, si soy ciego yo no podría hacer lo que tú quieres que yo haga, porque mi diseño original, como tú me pensaste, como tú me creaste, como tú me formaste del barro, no fue ciego, Señor, porque yo no nací ciego. Así que mi milagro no es una sanidad, mi milagro no es pedir que Dios me devuelva la sanidad, que Dios me sane, que Dios me libere. Mi milagro es que Dios me devuelva al origen, señores, que yo pueda hacer no lo que la capa quiera definirme por mí, sino que yo sea en mi origen, como Dios pensó de mí, como Dios quiso que fuera yo, llegar al propósito de Dios en mi vida. Y si por la casualidad de la vida la ceguera impide que llegues a tu propósito, entonces Dios lo va a quitar, porque tú vas a llegar al diseño, al propósito y al destino que Dios labró para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, ¿cuál es ese diseño, ese propósito y ese destino? Juan capítulo 17 versículo 3. ¿Qué dice Juan capítulo 17 versículo 3? A la cuenta de 3, todos. Y esta es la vida. Espere. ¿Qué es la vida eterna? 2 puntos. Nos van a explicar qué es la vida eterna. ¿Se ha preguntado usted alguna vez para qué Dios me da vida eterna? O sea, ¿para qué voy a resucitar después de la muerte? Aquí está la respuesta. Que conozcan, que te conozcan a ti. El único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Sabes por qué necesitamos la vida eterna? Imagen número 14. Porque nos llevará a una eternidad poder conocerlo a Él. ¿Me está escuchando?
No te alcanza esta vida para conocerlo. Por eso Dios te dio la vida eterna. Parte de nuestro diseño es conocerlo. Y si ser ciego te impide conocerlo, ese es el milagro que tienes que pedir. Un milagro que tenga la capacidad de acercarte a Jesús, de conocer a Jesús y de no dejarlo ir. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 52 dice que él, después de recibir el milagro, le seguía. El milagro que pidas tiene que tener esta cualidad que te lleve a seguirlo. Póngase de pie, por favor, para que terminemos. Imagen número 15. Pide un milagro que te cautive tanto que anheles seguirle y conocerle hasta la eternidad. Amén. Si pides cosas superficiales, cuando las tengas te vas. Pero si pides volver a tu diseño, a tu propósito, para llegar a tu destino en Dios, ese milagro tiene que cautivarte tanto que anheles seguirle, conocerle hasta la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tus manos, por favor. Quítate la capa esta mañana. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Quítate la capa. No eres un mendigo, eres un hijo. Pídele a Dios que tú puedas volver a tu origen. Pídele al Señor que tú puedas cumplir tu propósito aquí en la tierra. Hay mucho más de Dios para tu vida que un simple milagro para quitarte la capa. Pídele al Señor que te ayude, que todo lo que Él te dé te anime y te motive a seguirlo, a buscarlo. Suelta esa capa que te ha definido tantos años. Suelta esos pensamientos que te dijeron tus papás, que te dijo tu esposa, tu esposo, que te dijo el vecino, el amigo, que no podías, que te definió como un mendigo. Suelta eso en el nombre de Jesús y pide volver a tu destino. Eres una princesa. Eres un príncipe de Dios. Eres un hijo de Dios. Tú cumplirás el propósito de Dios en esta vida. Vuelve a tu diseño en el nombre de Jesús. Vuelve a tu diseño.